El taxi se detuvo junto a la acera frente a una modesta casa suburbana que mi esposo, Michael, y yo nos habíamos esforzado por comprar hacía 3 años. Michael abrió rápidamente la puerta del coche, ayudando a salir a una mujer demacrada y frágil. Era mi suegra, Elizabeth. Hacía solo 6 meses que no la veía, y su apariencia se había deteriorado de forma alarmante. El cáncer de pulmón terminal con metástasis le había arrebatado la vida a una mujer que una vez fue tan fuerte como un roble. Ahora no era más que piel y huesos. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras que reflejaban un cansancio infinito. Me apresuré a tomar la vieja maleta de las manos de Michael. Un potente olor a medicamentos y antiséptico me golpeó, picándome en la nariz. Michael me miró. Había una cierta evasión en sus ojos, y su voz era apremiante, como si alguien lo persiguiera. Me dijo que ayudara a su madre a instalarse en su habitación para que pudiera descansar. Necesitaba hablar conmigo sobre algo importante de inmediato. Acompañé a mi suegra al pequeño dormitorio de la planta baja que había limpiado a fondo el día anterior. Elizabeth se sentó en el borde de la cama. Su respiración era un jadeo pesado y sibilante, como el fuelle de una vieja forja. Me tomó la mano, su piel áspera y callosa rozó la mía. No dijo nada, solo me miró con una extraña expresión, una mezcla de lástima y resignación. Regresé a la sala de estar. Michael ya estaba allí, ajustándose la corbata, y junto a él había una maleta grande y perfectamente hecha. Mi intuición de mujer me dijo que algo andaba mal. Michael se acercó, poniendo sus manos sobre mis hombros, y con una voz grave y seria, me dijo: Sofía, acabo de recibir la decisión de la Junta esta tarde. La empresa me envía a Alemania por 1 año para supervisar un proyecto clave. Es mi única oportunidad para un ascenso a director regional. Me quedé helada, mirando de un lado a otro entre la maleta y su rostro. ¿Tartamudeé? ¿1 año? ¿Por qué tan de repente? Mamá acaba de llegar, enferma como está. ¿Piensas irte ahora? Michael suspiró. Su rostro mostraba una angustia que parecía meticulosamente ensayada. Sabía que era un sacrificio para mí, pero me dijo que mirara a su madre. Cáncer de pulmón terminal. Los costos del tratamiento eran una fortuna cada día. Si no aceptaba esta asignación, ¿de dónde sacarían el dinero para sus medicinas, para la radioterapia? Se iba por esta casa, por su madre y por nuestro futuro. Sus palabras cayeron sobre mí como una red de responsabilidad moral, impidiéndome expresar cualquier objeción. Tenía razón. La enfermedad de su madre era un pozo sin fondo que se tragaba nuestro dinero, y mi salario como administradora de oficina apenas cubría nuestros gastos básicos. Michael sacó una tarjeta de débito de su billetera y la puso en mi mano. El PIN es nuestro aniversario de bodas. Cada mes, la empresa depositará mi salario aquí. Úsalo para cuidar a mamá. Él intentaría ahorrar todo lo que pudiera ya para enviar más. Como su esposa y su nuera, este era el momento en que más me necesitaba para hacerme cargo de todo en casa. Me preguntó si lo ayudaría. Sostenía la tarjeta ligera en mi mano, pero mi corazón se sentía tan pesado como una losa de plomo. Asentí con resignación. Michael me dio un abrazo rápido. La colonia que emanaba de su camisa no era su aroma habitual a sudor y trabajo duro. Tenía un toque distante y ostentoso. Tenía que irse o perdería el vuelo nocturno. Dejaba todo en mis manos. El sonido de las ruedas de la maleta rodando por el suelo de baldosas y luego el motor de un taxi alejándose. Bajo la lluvia fueron los últimos sonidos que escuché de él. La casa cayó en un silencio aterrador. Me quedé paralizada en medio de la sala de estar, sintiendo que la soledad me envolvía. Volví a la habitación de mi suegra. Elizabeth todavía estaba sentada allí, con la espalda apoyada contra el cabecero, sus ojos nublados fijos en la ventana oscura. No preguntó a dónde había ido su hijo, ni lloró ni intentó detenerlo. Solo dejó escapar un suspiro, un sonido tan frágil como una hoja seca al ser pisada. Se ha ido, hija, dijo con voz ronca. Intenté contener las lágrimas y fui a cubrirla con la manta. Sí. Se fue de viaje de negocios para ganar dinero para tu tratamiento. No te preocupes, mamá. Estoy aquí para cuidarte. Elizabeth se giró para mirarme. Su mirada ya no reflejaba cansancio,
sino una compasión tan profunda que me hizo estremecer. Susurró: pobrecita, hija mía. Se ha ido. Considéralo ido para siempre. En ese momento, pensé que se refería al largo viaje de Michael. No podía saber que en esa frase ambigua, se refería a una partida definitiva, la de la humanidad de su propio hijo, el que ella había traído al mundo. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, borrando los últimos rastros de Michael y dejándonos a la anciana enferma y a mí solas en esa casa vacía. Pasaron 3 meses, que se sintieron tan largos como 3 siglos. Mi vida se había puesto patas arriba, atrapada en un ciclo implacable, la oficina, el hospital y la cocina, oliendo perpetuamente a medicamentos. La salud de mi suegra se deterioró más rápido de lo esperado. Ataques de tos desgarradores la atormentaban día y noche, impidiéndome dormir una sola noche completa. Cada mañana, llegaba a la oficina con ojeras y el ánimo por los suelos. Mi jefe ya me había reprendido 2 veces por llegar tarde y por mi falta de concentración. Pero, ¿qué podía hacer cuando cada mañana tenía que limpiarla? ¿Cambiarle los pañales de adulto y darle de comer purés antes de poder salir de casa? El dinero en la tarjeta que Michael me dejó apenas ascendía a $500 al mes. Afirmaba que parte de su salario estaba siendo retenido por un seguro de trabajo o algún proceso burocrático. Con $500, apenas podía cubrir los pañales y algunos analgésicos no cubiertos por su seguro. Todos los gastos de comida, facturas y vida diaria salían de la pequeña cuenta de ahorros que había estado construyendo desde que era soltera. Cada domingo por la noche, Michael hacía una videollamada. Era un momento que a la vez anticipaba y temía. En la pantalla del teléfono, Michael siempre aparecía contra una pared blanca o, a veces, en la esquina de una cafetería tranquila. Siempre se quejaba. Hacía mucho frío allí, y el trabajo era muy estresante. Tenía reuniones hasta altas horas de la noche. No tenía tiempo ni para descansar. Miraba su rostro en la pantalla, su piel sonrosada y su cabello perfectamente peinado. Un marcado contraste con mi propia apariencia desaliñada y demacrada. Quería gritar, contarle sobre las noches en vela dándole palmaditas en la espalda a su madre, la vez que vomitó sangre, dejándome aterrorizada. Pero al ver su expresión de hombre ocupado e importante, me tragué mis quejas. Una noche, mientras buscaba los viejos expedientes médicos de mi suegra para prepararme para su próxima sesión de radioterapia, recordé que Michael había escaneado y guardado algunos documentos en su vieja computadora portátil, que había dejado en casa. Era una computadora que rara vez usaba, guardada en un armario porque decía que era demasiado lenta. La enchufé, la encendí y la pantalla se iluminó, mostrando las carpetas familiares. Encontré el archivo médico y estaba a punto de enviármelo por correo electrónico para imprimirlo. Pero cuando abrí el navegador Chrome, la cuenta de Google de Michael todavía estaba abierta. Quizás por la prisa de su partida, o porque pensaba que yo era una analfabeta tecnológica, se había olvidado de cerrar la sesión. Una pequeña notificación apareció en la esquina superior derecha de la pantalla. Google Fotos ha sincronizado 12 fotos nuevas. Por curiosidad, y también porque extrañaba a mi esposo, hice clic para verlas. Pensé que serían fotos de la nieve en Alemania o de él con sus colegas extranjeros, pero no lo eran. Lo que vi fue el azul profundo del mar y el cielo, un paisaje radiante e impresionante. La foto más reciente había sido tomada hacía 2 horas. Mostraba una lujosa bandeja de mariscos con una enorme langosta roja junto a una copa de vino espumoso. La etiqueta de ubicación decía, un complejo de 5 estrellas en Miami. Mi corazón dio un vuelco y mi mano sobre el ratón comenzó a temblar. Me desplacé hasta la siguiente foto. Era la espalda de una mujer joven. Llevaba un bikini naranja brillante y estaba acostada en una tumbona con un cóctel en la mano, posando de una manera que rezumaba sensualidad y disfrute. Aunque solo era su espalda, reconocí al instante su cabello castaño claro con grandes rizos. Era Natalie, la excolega del departamento de marketing que Michael me había presentado en la fiesta de Navidad de la empresa el año anterior. En ese momento, había dicho que era una chica muy dinámica, que la consideraba una hermana pequeña. Seguí desplazándome. Las lágrimas comenzaron a brotar, nublando las imágenes en la pantalla. La tercera foto era un selfie sin camisa de Michael con gafas de sol, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de él había una piscina infinita y la silueta de esa chica nadando.
No había Alemania, ni proyecto clave, ni nieve, ni noches trabajando hasta tarde, solo Miami, sol dorado, mar azul, mariscos caros y una amante. Mientras yo estaba aquí, en esta casa que apestaba a enfermedad y muerte, limpiando a su madre moribunda, contando cada centavo para comprarle comida blanda, el esposo en el que confiaba ciegamente, estaba usando el dinero que decía que le retenían para financiar una aventura lujosa y libertina. Cerré la computadora portátil de golpe. El chasquido agudo resonó en la noche silenciosa. El dolor inicial dio paso rápidamente a una náusea que subió por mi garganta. Me miré las manos. Las mismas manos que momentos antes estaban lavando una toalla manchada con la flema de mi suegra. Ahora parecían ridículas, patéticas. Mi devoción, mi confianza, todo había sido convertido en una broma cruel por él. Desde el dormitorio, la tos de mi suegra volvió a sonar, un sonido gutural que me desgarraba el alma. Me levanté y me sequé las lágrimas, no porque ya no estuviera triste, sino porque sabía que, a partir de ese momento, ya no era la esposa dócil y abnegada de ayer. Una tormenta estalló sobre la ciudad a medianoche, trayendo un frío glacial que se colaba por las grietas de las ventanas mal selladas. En la pequeña habitación impregnada del olor a medicina, la respiración de mi suegra se convirtió en un silbido agudo, como una hoja seca que se desliza por el asfalto. Elizabeth se había negado rotundamente a ir al hospital para que la conectaran a un respirador. Dijo que quería morir en casa, en su propia cama, no rodeada de los tubos fríos y enredados de una unidad de cuidados intensivos. Me senté en el borde de la cama, limpiándole la frente con un paño tibio y húmedo para secar las gotas de sudor frío. La tenue luz de la lámpara de noche iluminaba el rostro devastado y sufriente de una mujer que había trabajado incansablemente toda su vida. De repente, abrió los ojos. Sus ojos, ya nublados por la enfermedad, brillaron con una extraña intensidad, como una lámpara de aceite que arde con más fuerza justo antes de apagarse. Agitó sus huesudas manos en el aire, buscándome. Le tomé la mano. Estaba helada, todo piel y hueso. Pero apretó la mía con una fuerza increíble. Sus afiladas uñas se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo, pero no me atrevía a apartarla. Me miró, sus labios se movían, su aliento entrecortado olía a despedida. Susurró, su voz rota ahogada por el tamborileo de la lluvia en el tejado. Sofía, hija mía, Michael es un canalla. Lo sé todo. Sé dónde está. Mi corazón se encogió. Así que ella lo sabía. La anciana, postrada en cama y aparentemente ajena al mundo, conocía la cruel verdad que acababa de descubrir. No había dicho nada, no porque no lo supiera, sino porque el dolor era demasiado grande para expresarlo en palabras. Las lágrimas brotaron en las arrugas de las comisuras de sus ojos, deslizándose por la almohada y humedeciendo la tela de mi camisa. Luchó por sentarse, atrayéndome hacia ella, susurrándome al oído como si temiera que alguien pudiera oír, aunque solo quedábamos dos mujeres solitarias en esa casa. Buena hija, escucha lo que te dice tu madre. Después de que termines con mi funeral, vuelve sola a mi pueblo natal. Recuerda, ve sola. Ve a la vieja cocina y cava debajo de esa gran vasija de cerámica donde solíamos guardar los pepinillos, en la esquina. He escondido algo allí para ti. Su voz se desvaneció, perdida en el rugido de un trueno que sacudió el cielo. La mano que apretaba la mía de repente se aflojó y cayó lánguidamente al costado de la cama. Su respiración pesada y laboriosa se detuvo por completo. La habitación se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia torrencial, como si quisiera lavar todo el sufrimiento de una vida. Mamá se había ido. Me senté allí, inmóvil, mirando su rostro ahora en paz. No grité ni me desesperé. Solo sentí un inmenso vacío apoderándose de mi mente. La única persona que me quedaba en esta casa, mi aliada silenciosa, se había ido para siempre. Temblando, tomé mi teléfono y marqué el número de Michael. Un tono, 2 tonos. Al 10º, nadie respondió. Llamé una y otra vez. Al 5º intento, respondió con un mensaje de texto seco y frío. Estoy en una reunión importante con los socios alemanes para cerrar un trato. No puedo hablar. ¿Cómo está mamá? Al leer el mensaje, una risa amarga se escapó de mis labios mientras las lágrimas corrían por mi rostro.
¿Una reunión con socios alemanes a las 3 de la madrugada, hora de Chicago? ¿O estaba ocupado teniendo una reunión en la cama con su amante en algún resort de lujo en Miami? La rabia me ahogó. Escribí cada letra, mis dedos temblando en la pantalla táctil. Mamá falleció. Vuelve a casa. El mensaje se envió y el recibo del leído apareció al instante, pero la única respuesta fue un silencio prolongado. Afuera, la lluvia seguía cayendo, fría e indiferente, como el corazón del hombre al que llamaba mi esposo. Volví a tomar la mano fría de mi suegra y susurré: «Mamá, descansa en paz. Volveré al pueblo. Encontraré lo que escondiste. No dejaré que tu sacrificio sea en vano». Michael no volvió. Era algo que esperaba, pero cuando se confirmó, sentí una ceniza fría en mi corazón. Usó la excusa de que el proyecto estaba en una fase crítica y que si se iba ahora, tendría que pagar una penalización multimillonaria. Prometió compensarme más tarde. En el funeral, mi teléfono móvil fue colocado solemnemente junto a la fotografía de Elizabeth. La pantalla mostraba una videollamada de Michael. Aparecía con un traje negro inmaculado, su rostro contorsionado por el dolor, llorando dramáticamente a través de la pantalla. Gritó: «Mamá, soy un hijo terrible. No pude volver a tiempo para verte por última vez. Madre desde el cielo, bendíceme para que pueda tener éxito y honrar tu memoria como te mereces». Los parientes y vecinos que vinieron a ofrecer sus condolencias, al ver la escena, chasquearon la lengua con simpatía. Susurraban entre ellos: «Pobre Michael, trabajando tan lejos, ni siquiera pudo volver para el entierro de su propia madre. Pero al menos se despidió. Se nota que tiene buen corazón». Algunos incluso se acercaron a consolarme. «Sé fuerte y encárgate de todo por él. Se fue por el bien de la familia». Me quedé allí, inclinando la cabeza en agradecimiento, pero por dentro sentía un desprecio absoluto. Miré el rostro distorsionado por el falso dolor en la pantalla y recordé las fotos de él riendo junto a la piscina con su amante. Su actuación era tan brillante que si no supiera la verdad, quizás hasta yo me habría conmovido. Pero ahora, esas lágrimas virtuales solo me daban náuseas. Me encargué de todo sola, desde los arreglos del funeral hasta la cremación y el saludo a los invitados. Me movía como una sombra por la funeraria, incapaz de derramar una sola lágrima en público. Mis lágrimas ya se habían secado por dentro durante los meses de cuidado de mi suegra. Después de la cremación, tomé la urna con las cenizas y el retrato de Elizabeth y me dirigí a su pueblo natal. Según sus últimos deseos, quería ser enterrada allí. Michael me había enviado un mensaje diciéndome que dejara las cenizas en un columbario de la ciudad para que fuera más conveniente visitarlas. Me negué rotundamente. Sabía que quería volver a casa, al lugar donde nació y se crió, el lugar donde había enterrado el secreto de toda su vida. El autobús traqueteaba, llevándome lejos de la ciudad ruidosa y contaminada hacia la tranquila pero melancólica campiña de Illinois. La vieja casa de una planta de mi suegra se encontraba al final de un camino de tierra rojiza. Las malas hierbas habían crecido tanto que casi ocultaban la entrada. La verja de hierro oxidado crujió lastimosamente cuando la empujé para abrirla. Un olor a humedad y moho me recibió. Coloqué la urna con sus cenizas en la pequeña repisa de la chimenea cubierta de polvo. Encendí una vela. El humo se arremolinaba en el espacio silencioso, creando una atmósfera de tristeza y soledad. Esa noche, extendí una estera en el suelo justo debajo del altar de mi suegra, escuchando el canto de los grillos en el patio y el silbido del viento a través de las grietas de una ventana rota. No podía dormir. La mirada de Elizabeth en la fotografía parecía observarme, a la vez severa y suplicante. Sus últimas palabras en esa noche lluviosa resonaban en mis oídos. Debajo de la vasija de cerámica donde guardábamos los pepinillos, en la esquina de la cocina. Me quedé allí con los ojos bien abiertos, mirando las manchas de agua en el techo, esperando que el amanecer desvelara el último secreto que mi pobre suegra me había dejado. Me sentía completamente sola. Pero extrañamente, no tenía miedo. En ese lugar desolado, junto a las cenizas de una mujer muerta, me sentía más segura que en mi moderno apartamento de la ciudad, donde las mentiras y la traición se escondían bajo la apariencia de una familia feliz. Justo cuando amanecía, con el rocío aún cubriendo el patio, me levanté,
Tomé una pequeña pala que encontré en el cobertizo y me dirigí a la vieja cocina. Un pequeño edificio separado de la casa principal. Había estado abandonado durante años. Las telarañas cubrían la entrada, y un fuerte olor a humedad y ceniza fría me invadió. En una esquina, tal como había dicho mi suegra, había una gran y pesada vasija de cerámica cubierta por el polvo del tiempo. Era la vasija que usaba para salar los pepinillos. Con algo de esfuerzo, empujé la vasija a un lado, revelando un suelo de tierra apisonada, húmedo y desigual. Mi corazón latía con fuerza. Comencé a cavar. La superficie era dura. Pero a medida que profundizaba, la tierra se volvía más blanda. A unos 60 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo duro, produciendo un leve sonido metálico. Dejé la pala a un lado y usé mis manos para quitar la tierra. Era una lata de metal oxidada, del tipo de las latas de galletas de mantequilla danesas que la gente solía regalarse en Navidad hace décadas. La lata estaba cuidadosamente envuelta en varias capas de plástico grueso para protegerla de la humedad. Temblando, la llevé al patio, a la luz del sol, para abrirla. La tapa estaba sellada por el óxido, y tuve que usar la punta de la pala para hacer palanca. Dentro no había oro ni joyas como había imaginado. Solo una libreta de ahorros de un pequeño banco comunitario y un sobresellado y amarillento. Tomé la libreta de ahorros y la abrí por la primera página. El número escrito allí me dejó atónita. Casi se me cae. $150.000. Me froté los ojos y volví a mirar, contando los ceros con cuidado. Sí, $150.000. El último depósito se había registrado hacía 5 años. No podía creer lo que veía. Mi suegra, una mujer que había pasado su vida trabajando la tierra, que vestía tan frugalmente que no se atrevía a tirar una camisa con los hombros raídos. ¿De dónde había sacado esta enorme cantidad de dinero? Los recuerdos volvieron a mi mente. Hacía unos 5 años, un proyecto de autopista interestatal había pasado por el pueblo, y una gran parte de la tierra de mi suegra había sido expropiada. En ese momento, Michael le había preguntado por la compensación, pero ella había dicho vagamente que eran solo unos pocos miles, que había puesto en el banco para su vejez y futuras necesidades médicas. Michael le había creído, pensando que la tierra en ese pequeño pueblo no valía nada. Nunca imaginó que ese trozo de tierra tuviera tanto valor. ¿Por qué se lo ocultó a Michael? Porque vivió en la pobreza, ahorrando cada centavo, incluso cuando estaba gravemente enferma, sin atreverse a usar ese dinero para un tratamiento mejor. Miré la libreta y luego el sobresellado que aún estaba en la lata. Quizás la respuesta estaba allí. Elizabeth había escondido ese dinero durante 5 años sin decir una palabra a su único hijo. Prefirió sufrir, soportar el dolor, pero se negó a darle ese dinero a Michael. Una profunda tristeza me invadió. Ella había visto la verdadera naturaleza de su hijo hacía mucho tiempo. Sabía que Michael era codicioso, vanidoso y poco fiable. Si ese dinero caía en sus manos, seguramente lo despilfarraría en planes imprudentes o en una vida de excesos. No lo guardó por avaricia, sino para dejar un salvavidas, una garantía final, no para él, sino para mí, la nuera en la que confiaba. Con manos temblorosas, tomé el sobre amarillento. El pegamento se había secado con el tiempo y se abrió fácilmente. Dentro había un documento doblado en 4, de un color marrón desvaído, y una carta escrita a mano con tinta morada. La letra era temblorosa pero aún legible. Desdoblé el documento primero. Era un certificado de adopción emitido por la oficina del secretario del condado en 198X. El sello rojo, aunque descolorido, todavía tenía la fuerza suficiente para asestar un golpe mortal a mi mente. Nombres de los padres adoptivos: Matthew Thompson, fallecido, y Elizabeth Thompson. Nombre del niño adoptado: Michael Thompson. Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 198X. Motivo de la adopción: bebé abandonado en la clínica del pueblo. El mundo pareció girar a mi alrededor. Michael no era el hijo biológico de mi suegra. Era un niño abandonado que Elizabeth había acogido y criado. Este devastador secreto había estado enterrado durante más de 30 años, tan profundamente que ni siquiera el propio Michael lo sabía. Rápidamente abrí la carta manuscrita. Era una carta de Elizabeth sin un destinatario específico.
Parecía escrita para su propia conciencia, o para los padres biológicos de Michael, si alguna vez aparecían. A aquellos que dieron a luz a Michael. Lo encontré a las puertas de la clínica en una noche de tormenta. Apenas tenía 3 días, con el cordón umbilical todavía unido. Lloraba desconsoladamente de hambre y frío. Mi esposo y yo no podíamos tener hijos, así que lo vimos como un regalo del cielo y decidimos llamarlo Michael. Juramos enterrar este secreto para que pudiera crecer en paz como cualquier otro niño, sin sentir nunca el estigma del abandono. He dedicado mi vida a amarlo, a cuidarlo, esperando que se convirtiera en un buen hombre. Pero quizás la sangre es más espesa que el agua. Cuanto más crecía, más distante, calculador y egoísta se volvía. Me duele el corazón, pero todavía lo amo porque es el único hijo que tengo. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Te dejo este dinero a ti. Sé que has sufrido mucho por su culpa. Michael no es de mi sangre, pero te has convertido en la hija que más valoro. No quiero que te hagan daño. Si te trata bien, dale una parte. Pero si se comporta como un miserable, es todo tuyo. Considéralo una compensación por la juventud que has desperdiciado. Mis lágrimas cayeron sobre el frágil papel. Cada palabra de mi suegra era como un cuchillo en mi corazón, pero al mismo tiempo, era un bálsamo que curaba mis heridas. Lo había preparado todo. Había velado por mí, incluso desde más allá de la tumba. Me dejó no solo dinero, sino la verdad y el poder de elegir. El amor maternal que tanto había admirado en ella por Michael se basaba en la infinita bondad de una extraña. Había amado a su hijo adoptivo más que a su propia vida, pero a cambio, solo recibió ingratitud y frialdad. Doblé la carta y el certificado, guardándolos cuidadosamente en mi bolso. Esta verdad era mi arma y mi escudo en la batalla que estaba por venir contra mi despreciable esposo. El secreto del origen de Michael y la libreta de ahorros con $150,000 eran como un carbonal rojo vivo que a la vez quemaba mi alma y forjaba en mí una voluntad de acero. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un nuevo mensaje. Lo abrí. En la pantalla estaba el nombre, mi amor, un nombre que aún no había cambiado. Una amarga ironía en mi situación actual. Michael había enviado una foto de una interminable playa de arena blanca con un alegre mensaje. Este fin de semana, los socios me invitaron a un resort en Alemania. El paisaje es hermoso. Ojalá estuvieras aquí. A finales de año, cuando termine el proyecto, me darán una gran bonificación. Te compensaré por todo, cariño. Agrandé la foto, examinando cada detalle. Pensaba que yo era una mujer ingenua que no sabía nada más allá de los fogones de la cocina. Fácil de engañar. Pero se equivocaba. En la esquina inferior derecha de la foto, reflejada en el cristal de una mesa redonda, estaba la silueta de Natalie sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo un cóctel de color turquesa. Y a lo lejos, podía distinguir la torre del reloj característica de un famoso resort de Miami que siempre había soñado con visitar, pero que Michael siempre descartaba por ser demasiado caro. Alemania. Estaba montando una obra de teatro torpe para ocultar su vida de lujo construida sobre el sudor y las lágrimas de su esposa. Respiré hondo, reprimiendo la ira que subía por mi garganta. No era el momento de una escena de celos o de desenmascararlo. Necesitaba que volviera de inmediato, y lo único que podía atraer a un hombre codicioso de su guarida de placer era el dinero. Escribí una respuesta, cada palabra cuidadosamente sopesada como un cazador que pone una trampa. Estoy en el pueblo de tu mamá arreglando sus asuntos. Hoy, mientras limpiaba la casa, encontré una caja de metal que mamá había escondido bajo el suelo de la cocina. Dentro hay un testamento, escrituras y algunos documentos muy importantes sobre tu origen que ella nunca mencionó. Parece que dejó una herencia muy grande. Deberías volver lo antes posible para firmar los papeles. De lo contrario, no sé cómo manejar esto con la oficina del condado. Apenas 2 minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono sonó sin parar. Era Michael. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, manteniendo mi voz tranquila con un toque de agotamiento fingido. Sí, Michael. Al otro lado de la línea, la voz de Michael estaba agitada, incapaz de ocultar su emoción. ¿Qué dijiste? ¿Qué caja? ¿Qué herencia? Mamá no tenía dinero para dejar nada.
Respondí con voz monótona. No estoy segura, pero vi escrituras de propiedad, un montón de papeles. El empleado de la oficina del condado dice que es muy importante y que se requiere la presencia del único hijo, para resolverlo. Si no vienes, no me dejarán tocar nada. Michael se quedó en silencio por un segundo, luego su tono cambió instantáneamente. Su voz se volvió afectuosa y urgente hasta un punto que sonaba falso. Está bien. Está bien. Intentaré pedirle permiso a mi jefe para volver unos días. No le muestres nada a nadie y no firmes nada. ¿Entendido? Espera a que llegue. Colgué el teléfono. Una sonrisa fría se formó en mis labios. Había mordido el anzuelo. El olor a dinero y la curiosidad por la herencia habían triunfado sobre los encantos de su amante y las playas de Miami. 2 días después, Michael apareció en la puerta de nuestra casa suburbana. Arrastraba su maleta de diseñador y entró con un aire de agotamiento, fingiendo el cansancio de un largo viaje desde Europa. En realidad, solo había volado 2 horas desde Miami. En el momento en que me vio, no me preguntó cómo estaba, ni se molestó en encender una vela para su madre en el pequeño altar que había improvisado. La primera pregunta que salió de su boca, mientras sus ojos escaneaban ávidamente la habitación, fue: ¿dónde está la caja de metal y los papeles que dejó mamá? Muéstramelos ahora. Estaba sentada en el sofá, jugando con una taza de té frío, observando con calma al hombre que una vez llamé mi esposo. Solo habían pasado unos días, pero todavía se veía impecable con un bronceado que contrastaba fuertemente con mi propia apariencia, demacrada y exhausta. Después del funeral, dejé la taza sobre la mesa y empujé una gruesa pila de papeles hacia él. Michael se abalanzó sobre ellos como una bestia hambrienta, pero a medida que los abría, la sonrisa codiciosa de su rostro se desvaneció, reemplazada por el asombro y la incredulidad. Dentro no había escrituras ni testamentos, sino una pila de facturas del hospital, recibos de medicamentos, gastos funerarios y costos de cremación. Los había grapado todos juntos ordenadamente. El total ascendía a $22,000. Michael levantó la vista, mirándome con furia. ¿Qué es esto? ¿Qué estás tratando de hacer? Lo miré directamente a los ojos, con la voz firme. Estos son todos los gastos del tratamiento de mamá durante los últimos 3 meses y el costo del funeral. Tuve que vaciar mi cuenta de ahorros y pedir dinero prestado a amigos para cubrir todo. Eres su único hijo y el que tiene el buen trabajo en el extranjero. Tienes que pagar esta cantidad para saldar las deudas. Luego podemos hablar de la herencia. Michael arrojó las facturas sobre la mesa, con el rostro enrojecido. ¿Estás loca? Acabo de llegar. Todavía no me han pagado por el proyecto. ¿De dónde se supone que voy a sacar tanto dinero en efectivo ahora mismo? Además, mamá estaba en un hospital público. ¿Cómo pudo ser tan caro? Medicamentos fuera del formulario, tratamientos específicos. ¿Pensabas que eran baratos? Gruñí, el resentimiento que se había estado acumulando durante tanto tiempo a punto de estallar. Mientras estabas de vacaciones en Alemania, tuve que rascar dinero de todas partes para que mamá pudiera fallecer en paz. No has contribuido con un solo centavo ni un solo día de cuidado. Y ahora lo primero que preguntas es por la herencia. Michael fue descubierto. Su mirada se volvió evasiva. Suavizó su tono, tratando de recuperar su imagen de esposo responsable. Sé que lo pasaste mal, pero resolveremos lo del dinero. Lo importante ahora es el testamento de mamá. Necesito saber qué dejó para poder encargarme de todo correctamente. Dame la caja de verdad. Vi a través de su alma oscura. No tenía intención de pagar las deudas. Solo quería tomar lo que quedara. Su codicia e indiferencia ahora estaban al descubierto sin la capa de respetabilidad que solía llevar. La caja y los documentos importantes están en una caja fuerte en su pueblo natal. Me levanté, sacudiéndome las mangas como para quitarme alguna suciedad invisible. Si quieres verlos, tendrás que venir conmigo. Allí, ante el espíritu de mamá, hablaremos las cosas con claridad. Michael frunció el ceño, molesto por tener que viajar de nuevo, pero su codicia ganó. Asintió. Bien, vamos. Necesito encender una vela para mamá, también.
Qué cosa más hipócrita que decir. No volvía por su madre. Volvía porque creía que un tesoro estaba escondido bajo el techo de esa humilde casa. La casa del pequeño pueblo nos recibió con un silencio solemne. El sol de la tarde proyectaba largas y desiguales manchas de luz sobre el viejo suelo de baldosas, motas de polvo danzando en el aire, denso con el aroma del tiempo. Llevé a Michael a la habitación trasera donde había colocado una pequeña caja fuerte que acababa de comprar para guardar las pruebas importantes. Michael estaba de pie detrás de mí, con la respiración entrecortada y ansiosa. Giré el dial de la combinación. La cerradura se abrió con un clic. Saqué el certificado de adopción amarillento y la carta manuscrita de mi suegra y los puse sobre la mesa de madera en el centro de la habitación. Mira, esto es lo que mamá quería que supieras. Michael tomó el papel. Al principio, su expresión era de curiosidad, pero pronto sus manos comenzaron a temblar violentamente. Su rostro perdió el color, pasando del rojo a un pálido mortal. Leyó la palabra adoptivo una y otra vez. Tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es una broma. Este papel es falso. Tranquilamente serví un vaso de agua, mi voz fría. Es un documento con el sello oficial de la oficina del secretario del condado de esa época. Míralo de cerca. Mamá guardó este secreto durante más de 30 años. No eres su hijo biológico. Eres un bebé que fue abandonado en la clínica, y ella te acogió. Imposible. Estás mintiendo, gritó Michael, arrugando el papel en su mano. Soy su único hijo. Me malcrió. ¿Cómo podría ser adoptado? Es precisamente porque te amaba más que a su propia carne y sangre que te lo ocultó toda tu vida. Lo miré directamente a los ojos, mi mirada afilada. Pero, ¿cómo le pagaste? La abandonaste en su lecho de muerte para irte de fiesta con tu amante. La dejaste morir sola. Michael se quedó helado. Su agresión inicial se desvaneció ante el abrumador secreto y la cruda verdad que acababa de revelar. Se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza, con el rostro como una máscara de confusión. Su orgullo como único hijo, la autoridad que siempre había asumido para decidir todo en la familia, se desmoronó en un instante. Le di mi golpe final. Saqué un testamento que había redactado yo misma basándome en las instrucciones de mi suegra y con asesoramiento legal sobre los derechos de herencia y lo puse frente a él. Mamá sabía que no eras de su sangre, y al ver tu comportamiento, escribió sus últimos deseos. Esta vieja casa y la tierra me las deja a mí como compensación por cuidarla. En cuanto a ti, hice una pausa, observando su expresión. Según la ley, un hijo adoptivo tiene derecho a heredar, pero también debe asumir las deudas del difunto. Esa deuda de $22,000 del hospital, más el préstamo que mamá sacó del banco el año pasado para arreglar la casa, que aún no se ha pagado. Tendrás que asumir la mitad. La cabeza de Michael se levantó de golpe, su frente perlada de sudor. Ya estaba ahogado en deudas de juego y de mantener a Natalie. Al oír que tenía que asumir más deudas, se puso pálido de miedo. ¿Esta casa en ruinas no vale nada y esperas que yo asuma las deudas? Gritó mientras los cálculos de pérdidas y ganancias se arremolinaban en su cabeza. ¿Estás tratando de tenderme una trampa? No te estoy tendiendo una trampa. Te estoy ofreciendo una salida. Saqué los papeles del divorcio, ya firmados por mí, de mi bolso. Divorciémonos. Me quedaré con esta casa y asumiré la totalidad de la deuda de $22,000. A cambio, tú firmas los papeles. No tendremos más lazos, ni bienes ni deudas compartidas. Serás libre sin cargas, sin la responsabilidad de honrar a alguien con quien no compartes sangre. Michael agarró los papeles del divorcio, examinando cada cláusula. Su mirada parpadeaba, el cálculo se reflejaba en cada línea de su rostro. Estaba sopesando sus opciones. Por un lado, una deuda de más de $22,000, la responsabilidad por una madre adoptiva fallecida y una casa de pueblo que consideraba inútil. Por otro, la libertad. Deshacerse de la carga en la que yo y esta familia nos habíamos convertido para poder irse con su joven y atractiva amante. Se aclaró la garganta, tratando de sonar magnánimo, pero no pudo ocultar su alivio.
¿Estás segura de que asumirás toda la deuda del hospital y nunca me pedirás pensión alimenticia ni nada más? Estoy segura, respondí, con la voz firme y desprovista de emoción. Solo quiero esta casa como un lugar para honrar a mamá. Tú sigue tu propio camino. Michael sonrió con suficiencia, la sonrisa de alguien que cree que acaba de quitarse un peso enorme de encima. Sacó un bolígrafo y firmó los papeles del divorcio. Su firma fue rápida y decidida, como si rompiera 15 años de matrimonio sin el más mínimo indicio de nostalgia. Como desees. Si te gusta lidiar con problemas, es cosa tuya. He firmado. A partir de ahora, cada uno por su lado. Lo que es mío, y las deudas también son tuyas. Me arrojó los papeles con aire triunfante. Te doy la casa. No tengo ningún interés en este agujero olvidado de Dios. Gracias, dije, con un tono extrañamente tranquilo. Puedes irte ahora y no volver nunca más. Sostenía los papeles del divorcio en mi mano mientras las lágrimas caían silenciosamente. No lloraba por el final de mi matrimonio. Lloraba por mi suegra. Tenía razón. Había visto a través del alma oscura de su hijo adoptivo. Si no la hubiera escuchado, si me hubiera ablandado y le hubiera dado la libreta de ahorros desde el principio, ahora estaría en la calle sin nada y ahogada en deudas. Él, por su gratificación inmediata y su deseo de placeres fugaces, había perdido los valores más fundamentales, el amor filial, el respeto marital y una fortuna que tanto anhelaba. Saqué otra pila de papeles del bolsillo exterior de mi bolso, gruesa y pulcramente grapada, y se la arrojé suavemente a Michael. Espera, no te vayas tan rápido. Tenemos un último regalo de despedida que resolver. Michael frunció el ceño con sospecha mientras recogía los documentos. Abrió la primera página y al instante su sonrisa triunfante se congeló y se hizo añicos. Eran los extractos detallados de su tarjeta de crédito y el historial de transacciones bancarias de los últimos 3 meses. Cada cifra, cada destino de fiesta, estaba claramente marcado en rojo. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Michael se quebró. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba las páginas. Respondí con calma, mi voz como el hielo. ¿Creías que era una tonta que solo sabía moverse por la cocina? Mientras mamá se moría, tú usabas la tarjeta de crédito para comprar un bolso de Hermès para tu amante, pagar hoteles de 5 estrellas en Miami y retirar constantemente efectivo de cajeros automáticos cerca de casinos. En total, gastaste y acumulaste deudas bajo el pretexto de gastos de negocios, por más de $30.000. Michael se puso blanco. El sudor le corría por la cara. Intentó defenderse, tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba. ¿Y qué? Es dinero que gané. Puedo gastarlo como quiera. Además, estábamos casados. Tú también eres responsable de la mitad de esa deuda. Te equivocas. Lo interrumpí, mi voz como el acero. Lee la tercera cláusula del acuerdo de divorcio que acabas de firmar. Ambas partes declaran no tener deudas compartidas. Cualquier deuda contraída a nombre de una de las partes o gastada para fines personales será responsabilidad exclusiva de dicha parte. Michael quedó atónito. Rápidamente sacó el acuerdo de su bolsillo para releerlo. En su prisa por deshacerse de la deuda de la casa y las facturas del hospital, no se había molestado en leer la letra pequeña. Me acerqué a él, mirándolo a sus ojos llenos de pánico. Todo el dinero que gastaste en tu amante y en el juego ha sido probado que fue para fines personales, no para las necesidades de la familia. Consulté con un abogado. Ahora, no solo has perdido la herencia, sino que tendrás que cargar con una deuda de más de $30.000 tú solo. Felicidades. Tienes la libertad que tanto querías. Michael se quedó inmóvil. El papel en su mano cayó al suelo. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. La trampa que su propia codicia y arrogancia habían tendido se había cerrado sobre él, atrapándolo en una realidad brutal que nunca había previsto. 2 días después, una vez finalizado el divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz femenina temblorosa y vacilante, muy diferente al tono arrogante de las fotos que había visto. Era Natalie, la amante de Michael. Quería reunirse conmigo en una cafetería discreta en un callejón tranquilo.
Dijo que tenía algo de vida o muerte que discutir conmigo sobre Michael. Cuando llegué, Natalie ya estaba allí. Estaba encorvada dentro de un abrigo demasiado grande. Su sutil maquillaje no lograba ocultar su aspecto demacrado y las profundas ojeras bajo sus ojos. Cuando me vio, bajó la mirada, retorciéndose las manos nerviosamente. Parecía un gatito ahogado e indefenso, no la reina que le había robado el marido a otra mujer. Me senté frente a ella y fui directa al grano. ¿Qué quieres? Si has venido a presumir de tu trofeo, llegas tarde. Ya te lo he regalado. Natalie levantó la vista, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Sacudió la cabeza. No, no es eso, Sofía. Quiero decirte la verdad. No estoy embarazada. Fue una mentira. Todo fue una farsa para obligar a Michael a casarse conmigo y sacarle dinero. Aunque lo había sospechado, escucharlo de sus propios labios me heló la sangre ante el aterrador cálculo de los seres humanos. Sonreí amargamente. Ah, ¿de verdad? Y ahora que está en la ruina y ahogado en deudas, como ya no hay nada que sacar, intentas echarte atrás. No, Natalia asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que me equivoqué. Pensé que era rico, pero resultó ser solo un fraude, viviendo del dinero que sacaba de ti y de tu familia. Ahora unos usureros lo persiguen por deudas de juego. Tengo miedo de que me salpique. Quiero dejarlo, pero no me deja ir. Me amenaza con publicar fotos íntimas mías si me voy. Respiró hondo, tratando de calmarse, y bajó la voz, mirando a su alrededor con cautela. Sofía, sé que Michael planea hacerte daño. Está trabajando con un abogado de mala muerte para demandarte por fraude y por abusar de su madre. Ha falsificado mensajes y manipulado fotos para desacreditarte y así poder reclamar la herencia y obligarte a compartir sus deudas. Apreté con fuerza el asa de mi bolso. La rabia me consumió. Michael había perdido de verdad toda humanidad. Después de engañarme durante años, ahora quería acorralarme con las tácticas más viles. Natalie deslizó un trozo de papel sobre la mesa con un número de cuenta bancaria. Tengo pruebas. He grabado en secreto sus llamadas con el abogado. Y sé la contraseña de su computadora donde guarda toda su ropa sucia. Te venderé todas las pruebas por $3.000. Necesito el dinero para pagar una deuda y empezar de nuevo en otro lugar. Con esto, no podrá hacerte nada. Miré a la joven que tenía delante con una mezcla de amargura y lástima. Ella también era víctima de su propio pragmatismo y superficialidad, atrapada en una espiral de dinero. Y ahora tenía que traicionar a su amante para escapar. $3.000 no era una cantidad pequeña, pero comparado con mi seguridad y mi honor, valía la pena. Está bien, respondí secamente. Pero primero, necesito ver la mercancía. Si la información es válida, el dinero estará en tu cuenta al instante. Temblando, Natalie conectó una pequeña memoria USB negra a mi portátil. Se movió rápidamente, como si intentara deshacerse de la carga lo antes posible. En la pantalla, aparecieron varias carpetas con nombres extraños. Natalie las abrió una por una. Primero, las grabaciones de las llamadas. La voz de Michael, clara y llena de resentimiento. Mi esposa es una idiota. Un par de amenazas y se asustará. Prepara la demanda por abusar de mi madre hasta la muerte. Añade las fotos que manipulé el otro día. Tengo que recuperar esa casa de una forma u otra, o los usureros me despellejarán vivo. La sangre me hirvió. Había compartido mi vida, sacrificado todo por este hombre. Y para él, yo solo era un peón, una tonta para ser usada y pisoteada. Luego vinieron los archivos de chats enfermizos con otras mujeres, no solo Natalie. Pero lo que más me impactó fue la última carpeta. Contenía capturas de pantalla y un archivo de Excel que detallaba sus actividades de juego en línea. Transferencias de miles de dólares cada noche. Apuestas en sitios internacionales. Natalie señaló una imagen de un sello de empresa. Esto es lo más importante. Creó una empresa fantasma y usó este sello para falsificar contratos y malversar fondos de la empresa donde trabaja. Lavó el dinero a través de casinos virtuales. Le oí decir que ya ha robado más de $100.000. Un escalofrío me recorrió la espalda. Michael no solo era un mal esposo y un hijo ingrato.
Era un criminal de cuello blanco en toda regla. Se había hundido tanto en el fango que ahora quería arrastrarme con él. Cerré el portátil, saqué la memoria USB y la apreté en mi mano. Era pequeña, pero se sentía tan pesada como una tonelada. Contenía toda la sórdida verdad de la vida de Michael. Era la espada de la justicia que necesitaba para poner fin a sus planes. Saqué mi teléfono y transferí los $3.000 a Natalie. Al ver el mensaje de confirmación, su rostro se relajó ligeramente, pero sus ojos todavía estaban llenos de miedo. Gracias. Me voy. Ten cuidado. Ahora es como un perro rabioso acorralado. Es capaz de cualquier cosa. Natalie agarró su bolso, se puso la capucha sobre la cabeza y desapareció rápidamente entre la multitud. Me quedé sola, bebiendo un café amargo y frío, sintiendo una mezcla de asco y compasión por mí misma, por mi difunta suegra e incluso por Michael. Había destruido su propia vida con su codicia y sus deseos. Ahora, con esta memoria USB en mi poder, ya no era la víctima pasiva. De vuelta en casa, me puse a trabajar para encontrar la última pieza del rompecabezas. Según Natalie, Michael tenía un compartimento secreto detrás de la estantería en su antiguo despacho de casa. Llamé a un cerrajero, diciéndole que había perdido la llave. Después de casi una hora, logró abrir la compleja cerradura electrónica. Dentro había una caja de metal bien cerrada. Usé una palanca para forzarla. Dentro había un documento. Era un testamento, pero no el de mi suegra. Era uno falso que Michael había encargado a su abogado. En él, Elizabeth dejaba todos sus bienes, incluida la propiedad del pueblo y el dinero que Michael sospechaba que tenía, a su único hijo. Lo que me heló la sangre fue la fecha del documento. Ese día, mi suegra estaba en un coma profundo en el hospital, conectada a máquinas. ¿Cómo podía una persona en coma levantarse y firmar un testamento? La firma era un garabato tembloroso, pero al compararla con cartas antiguas de mi suegra, la falsificación era obvia. Michael había guiado su mano, o peor, había fingido el consentimiento de una mujer moribunda para legitimar su codicia. Lágrimas de rabia corrían por mis mejillas. En los últimos momentos de su madre, mientras yo la velaba durante las noches, él estaba ocupado tramando cómo robarle su último aliento. La falta de escrúpulos de Michael había tocado fondo. Fotografié cada página y envié una copia a mi propio abogado. Esta es la prueba de falsificación y fraude. Quiero preparar una demanda, no solo para defenderme, sino para meterlo en la cárcel si se atreve a molestarme de nuevo. Mi abogado respondió de inmediato. Las pruebas son irrefutables. Con esto y el contenido de la memoria USB, no tiene escapatoria. La ley no dejará sin castigo a un ser tan desalmado. Michael vino a buscarme una tarde, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y un maletín de cuero, pero con una mirada astuta y evasiva. Golpearon la puerta. Abrí, antes de que pudiera decir nada, Michael irrumpió agresivamente. Me señaló con un dedo, siseando, «Eres muy lista, Sofía. Me engañaste para que firmara ese maldito acuerdo. ¿Crees que te vas a salir con la tuya con los $150.000 de la vieja tan fácilmente? Ya he comprobado la información de la cuenta de ahorros». El otro hombre, su abogado, se ajustó las gafas. «Buenas tardes. Soy el representante legal del señor Pérez. Mi cliente alega que fue engañado y coaccionado para firmar el acuerdo de división de bienes. Solicitamos su anulación y una nueva división de la herencia». Sonreí amargamente y los invité a sentarse, sin ofrecerles agua. ¿Coaccionado? Es un hombre adulto en su sano juicio que firmó de su puño y letra ante un juez. Ahora que ve el dinero, quiere echarse atrás. Michael golpeó la mesa con el puño. ¿A qué estás jugando? Si no compartes el dinero, publicaré en las redes sociales que tenías amantes y que abusaste de mi madre hasta la muerte. Haré que te despidan. Haré que nunca más puedas levantarte. Comenzó a mostrarme capturas de pantalla de mensajes manipulados donde conversaciones inocentes con compañeros de trabajo se convertían en insinuaciones y mis quejas de agotamiento se transformaban en maldiciones deseando la muerte de su madre. La depravación de Michael superaba mi imaginación. Ya no sentía ira, solo un profundo asco.
El hombre con el que había compartido mi vida era un demonio dispuesto a pisotear el honor de su exesposa y la memoria de su madre por dinero. En silencio, activé la grabadora que había preparado debajo de la mesa. Lo dejé hablar, que soltara toda su basura para que pudiera atarse la soga al cuello él mismo. Cuando terminó, fui a mi habitación y cogí el portátil y todos los documentos que había reunido. Puse la pequeña memoria USB sobre la mesa de cristal. Antes de que me demande por abuso o fraude, le sugiero que vea esto. Aquí están todas las pruebas de la malversación del señor Pérez, su blanqueo de dinero a través de las apuestas y, lo más importante, la prueba de que falsificó el testamento de mi madre. Empujé el testamento falso hacia ellos, y al lado, una copia del informe médico que probaba que en la fecha de la firma, mi suegra estaba en un coma profundo. Falsificación de documentos y fraude. El abogado aquí presente sabrá mejor que yo cuántos años de prisión conlleva eso. ¿Y usted, señor Pérez, cómo cree que reaccionará el director ejecutivo de su empresa cuando reciba la grabación de usted planeando malversar fondos de la compañía? El rostro de Michael se puso tan blanco como una sábana. El pálido abogado recogió el informe médico y lo miró horrorizado. Se dio cuenta de que se había metido en un caso criminal grave. Señor Pérez, no me dijo nada de esto. Rápidamente recogió sus cosas. Esto tiene indicios de un delito grave. No puedo participar. Tengo que proteger mi licencia. El abogado salió corriendo, dejando a Michael solo, acobardado como una rata acorralada. Su arrogancia se había desvanecido, dejando solo el miedo. ¿Qué vas a hacer, Sofía?, tartamudeó. ¿Vas a enviarme a la cárcel? Después de todo, fuimos marido y mujer. Lo miré sin una pizca de compasión. ¿Marido y mujer? Esa relación murió el día que abandonaste a tu madre para irte con tu amante. Tienes dos opciones. O desapareces de mi vida para siempre y no vuelves a abrir la boca. O envío todo esto a la policía ahora mismo. Michael se tambaleó hasta ponerse de pie. Sabía que si hablaba, su vida se acabaría. No solo perdería su trabajo y su reputación, sino que la cárcel lo estaba esperando. Se dirigió a la puerta, derrotado. Pero antes de que se fuera, decidí darle un último regalo. Una verdad que destruiría su última esperanza. Ah, una cosa más. ¿Sueñas con una casa e hijos con tu amante, Natalie? Déjame decirte que el embarazo era falso. Nunca estuvo embarazada. Michael se detuvo en seco, girándose con ojos desorbitados. ¿Qué estás diciendo? Te lo estás inventando para separarnos. ¿Por qué me inventaría algo sobre un hombre en la ruina como tú? Me encogí de hombros. Fue ella quien vino a mí. Me vendió todas estas pruebas para conseguir dinero y huir de ti. Dijo, como ya no te queda nada, tenía que escapar lo antes posible. Michael quedó petrificado. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Lo había perdido todo por esa mujer, madre, esposa, dinero, honor, y ahora incluso un hijo imaginario y la amante a la que mantenía. Dejó escapar un grito de dolor, agarrándose la cabeza. Su grito desesperado resonó por el pasillo. Salió tropezando y se derrumbó en el suelo. Cerré la puerta, separando mi mundo de su locura. Me deslicé hasta el suelo, exhausta. No sentí la euforia de la victoria, solo un cansancio infinito. Había ganado la batalla legal, pero el precio eran cicatrices en mi alma y una fe rota en las personas. Afuera, caía la noche, pero sabía que el sol saldría mañana. Tenía que levantarme y empezar a construir una nueva vida. Poco después, un abogado llamado señor Miller me contactó. Era el representante legal secreto de mi suegra. Reveló que Elizabeth, sospechando de la naturaleza de su hijo, había redactado un segundo testamento. Además de lo que ya sabía, era dueña de un apartamento de planta baja de valor incalculable en el Upper West Side de Manhattan, heredado de sus padres. Su valor superaba el $500,000. El testamento estipulaba que el apartamento sería exclusivamente mío si Michael demostraba ser un mal hijo o si nos divorciábamos por su culpa. Elizabeth había previsto mi vulnerabilidad y me había dejado este escudo protector. Lloré de gratitud. El amor de mi suegra iba más allá de cualquier lazo de sangre. Me mudé al apartamento de Manhattan.
Una noche de tormenta, Natalia apareció en mi puerta, con el rostro magullado. Michael sabe lo del apartamento. Se ha vuelto loco. Dice que te va a matar. Esa misma noche, Michael entró a la fuerza, armado con un cuchillo. ¿Dónde está mi dinero? Ese apartamento es mío. Cuando se abalanzó sobre mí, le rocié la cara con spray de pimienta. Justo en ese momento, la policía, a la que ya había alertado, irrumpió y lo arrestó. Su locura lo llevó directamente a la cárcel, el final inevitable para una vida de codicia y traición. Michael fue sentenciado a 7 años de prisión por múltiples delitos graves. Nunca lo volví a ver. Con el dinero de la herencia, abrí una pequeña librería-cafetería en la planta baja del apartamento y la llamé El legado de Elizabeth. Se convirtió en un remanso de paz, un lugar donde comencé a sanar. Una tarde soleada, un hombre entró en la librería. Sonrió, y su sonrisa era tan cálida como el sol de otoño. Le devolví la sonrisa, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El pasado estaba encerrado tras las rejas de la prisión, y el futuro se abría ante mí con el aroma a papel nuevo y la luz dorada de un nuevo comienzo. La vida a veces es justa. Quienes siembran vientos cosechan tempestades, y quienes mantienen un corazón puro al final encuentran la paz.